Hermanito Isaac, bienvenido, muy buenas noches. Prenda su micrófono y se presenta con nosotros, hermanito, por favor. Bienvenido. Hermanito Isaac Maldonado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Excelente, perfectamente. ¿Usted qué tal? Qué bueno, hermanito, qué bueno. Pues aquí, mire, gracias a Dios, también estamos bien con el favor de Dios. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Mi nombre es Francisco Garcés, pero en mis redes sociales está como Frankie Garcés. Perfecto. Estaba hablando ahorita, perdón, mi nombre es Isaac Maldonado, ¿sí? Así justamente, así como aparece en mi perfil, Isaac Maldonado. Perfecto. Y yo soy cristiano. ¿A qué denominación pertenece, hermanito? Mire, es iglesia pentecostal. Ok, muy bien. Aquí el punto no es no es la discusión, llegar a una discusión, pero sí es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Llegar a la verdad. ¿Sí? Nosotros podemos dar, cada uno de nosotros podemos dar un punto de vista muy propio, ¿sí? Muy personal, pero ya cuando lo llevas a la Biblia, ¿sí? Ya cuando lo llevas según la palabra de Dios, ya entonces ya cambia, ya no es un punto de vista, ¿sí? Ya no es una opinión, ya esto es autoridad, ¿sí? Claro. Y verdaderamente para mí la autoridad es esta, ¿sí? Es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estabas mencionando tú una cita ahorita en la cual no estoy de acuerdo de verdad respecto a la salvación, ¿sí? Mencionaste, sí diste ahí detalles de que cuando uno llega al cielo y Dios también, ¿cómo le diré? Confronta a cada uno de los que están ahí. Y, oye, pues tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro, sí, pero no nos podemos basar la salvación en las obras, como usted menciona. Fíjese, vamos a ir bíblicamente. Ahorita una usted igual preguntita. puede sacar su Biblia y darnos una preguntita. Sí. Usted dice que no está de acuerdo, por ejemplo, en el texto que estoy leyendo. No. O sea, a lo que yo digo, sí, a lo que yo digo que no estoy de acuerdo que la salvación es por obras. Sí, a la manera en que usted está intentando interpretar, sí, intentando interpretar esa cita bíblica que acaba de mencionar. Igual podemos ir ahorita a su cita bíblica, pero conozco la cita perfectamente. ¿Sí? Me gustaría también hacer una aclaración. Pero no. Sí. Haga de cuenta, nosotros aquí en la Iglesia Católica no descartamos la fe, ¿eh? Entonces nosotros creemos que la salvación es por ambas partes, por fe y por obras. O sea, no, a diferencia de la Iglesia Evangélica y todos los demás reformados que creen que la salvación es únicamente por la sola fe, nosotros no creemos que la salvación es únicamente por las obras. Nosotros creemos que alcanzamos la salvación mediante la fe juntamente con las obras. Entonces, esa es la diferencia. Para que no se vaya a malinterpretar mis palabras, sí. ¿ok? Bueno, ahorita usted mencionó que la fe, que la salvación no es por fe. Sí, ahorita mencionó, vaya, no hay, hasta que usted mire su video que termina su live, puede ver si realmente lo dijo, porque se quedan grabadas claro, todo lo que decimos en cierta manera. Entonces, usted mencionó de que la salvación no es por fe, ¿sí? Ni es por gracia, es por obras. Bueno, mire, no, voy a sacar una cita. Yo no dije que no era la salvación no era por gracia. Dije que somos redimidos por la gracia de Dios. Pero para poder alcanzar esa salvación,
tenemos unos requerimientos que el Señor nos pone en la palabra de Dios. Uno de ellos es precisamente realizar obras de misericordia. Entonces, Muy bien, bueno, para entonces que ahí empezamos. ahorita me gustaría que usted que me saque la cita bíblica donde aparece que la salvación puede ser por obras también. ¿De acuerdo? Mire, dice la escritura en Efesios, y si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que la saque para que confirme también lo que estoy diciendo, o sea, que es real, es bíblico. Dice Efesios 2:8, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? La salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? De creerle a Dios. Y luego continúa, y esto no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Dice, pues es un regalo de Dios. Y luego continúa, fíjese nomás lo que dice aquí, no por obras, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación en ningún momento es por obras. Yo Aquí sé, dice, aquí le me estoy gu- leyendo la cita bíblica, por eso le comentaba en un principio, saque su Biblia y cheque ahora, ahí ahora en Efesios, ¿me deja ok, responderle? ¿Me deja responderle a eso? sí, claro que sí. Ok, A ver, perfecto. Efesios, cuando habla de Efesios, no son salvos por las obras, no se refiere a las obras de misericordia, mi hermano, se refiere a las obras de la ley. Recordemos que estaba hablando con aquellos que todavía no eran conversos o aquellos que acababan de ser conversos. Tenían una doctrina donde ellos tenían claro que la salvación era cumpliendo los mandamientos, o sea, obviamente cumpliendo toda la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, ahora en el Nuevo Testamento viene el apóstol Pablo y nos enseña que ya somos salvos no solamente por todo lo que hagamos, como lo hacían antes los fariseos, que los fariseos pues hacían sus holocaustos, sus sacrificios, sus ayunos interminables, etcétera, ¿sí? Entonces, la salvación es por gracia, es obviamente por fe, ¿sí? Y no solamente por cumplir las obras las obras de la ley, ¿sí? Porque si no, Jesucristo no hubiera dicho en el Evangelio de San Mateo 5 que acabo de leer, que apartaos malditos porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, ¿ok? Ahora bien, ok. Ahorita, en en el libro de Santiago dice muy claramente, ¿no? Muéstrame tu sola fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? sí, Entonces, esa claro, por fe no lleva a supuesto. ningún lado, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo ahí que entonces la fe aunada con las obras de caridad, las obras de misericordia, que ya no son las mismas de las que habla Pablo. Pablo habla de las obras de la ley del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de las obras que puso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ah, ok. la fe más aunada con las obras de misericordia son lo que nos van a dar a nosotros al final esa salvación que hemos estado, o que el Señor ganó por nosotros. Bueno, yo ya le leí donde dice que no es por obras. Sí, yo ya le No es dije que por obras para que habla nadie de se las obras gloríe. habla de las Entonces, obras de la ley. sí, entonces, a lo que está diciendo esta escritura, vamos a decirlo así, puede haber gente multimillonaria, gente con mucho dinero, y dice, ahorita le voy a sacar otra cita, y pueden regalar todo, todos sus bienes, todo, pero no por eso ya son salvos. Se necesita creerle a Dios. Mire, le voy a sacar otra cita, ¿sí? Dice Excelente, ahí eso sí es. en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Claro, ahí lo Sí. que está, El lo que que está hablando, creyera, entonces, ahí lo que está hablando, estamos hablando, ahí lo que está hablando sí, Marcos es que cuando a una persona se le predica el evangelio y cree, obviamente obtiene el bautismo, que según el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:47, el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí no dice que por solamente creer, por la pura fe, se va a salvar. Ahí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque será añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, donde hay la salvación. Pero ahí no dice que solamente con creer se va a salvar. ¿Vale? ok. Hechos, Hechos 16, Hechos 16, versículo 31. Uh-huh. Sí. Usted me está hablando solamente con respuestas lógicas, según usted. Hay que recordar. Yo No, le yo estoy le respondiendo hablo. bíblicamente. Claro, ¿Sí? O sea, ahorita termine sí, ok. usted y ahorita sigo yo con mis citas Hechos, bíblicas también. Hechos 16, 31. Nos dice así. A ver. Hechos 16, 31. Dice, ellos dijeron los discípulos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, cree en el Señor Jesucristo. Ahí habla bien claro. No cree en la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Evangelio, según San Marcos, que leímos ahorita la cita anterior, Jesús decía, sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí En vuelve a otra cita repetir dice, en ot- en ese pasaje de Hechos 16, si lee el verso 32 y siguientes, se va a dar cuenta lo que yo le expliqué en el pasaje anterior que usted leyó. Porque dice, y le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su casa, y en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. O sea, ahí nos vuelve otra vez a aclarar lo que ya le había yo mencionado, lo de Marcos, que ahí se habla de que si crees en el Evangelio y te haces en el Señor bautizar, Jesucristo. sí, Si crees, pero no es la solamente creer, sino creer y hacerte bautizar, ¿para qué? Para poder entrar a esa iglesia donde según Hechos 2:47 el Señor añade a gente para que se salve. A eso se refiere, mi hermano. Por eso hay que leer también capítulo, versículo y obviamente su contexto. miren, Porque aquí lo dice claro. entiendo, Aquí lo dice claro. Mire, se lo voy a volver a leer. Y le respondió, no. ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. ¿Sí? Entonces Ok. ahí es cuando entraron Ellos, en el plan de la salvación, porque se hicieron bautizar después de haber aceptado la palabra de Dios. Pero y ojo aquí creyeron que en el Señor Jesucristo. primero creyeron Ellos, y después hicieron lo que el Señor exacto. les dijo, hacerse Primero bautizar. Entonces creyeron, sí, ok. no es solamente con la fe, sino también es creer y actuar. Es ¿Ok? que, fíjese nomás, la fe viene Fíjese, por el oír. ¿Sí? Bendiciones, La fe bendiciones. viene por el oír. claro, Ok. la fe, pero no la Vamos a salvación. darle chance al amigo Gregorio. Greg. Sí, pero hermanito, aquí el anfitrión soy yo, ¿vale? Entonces, vamos a irnos así Entonces usted es el que manda. despacito. Sí, claro, pues es mi canal, hermano. Hay que darle. Es que ya, pero ya charlamos. Vamos no, a por darle eso. la oportunidad del amigo. A ver, trae un punto diferente a lo mejor, o no sé, algo Sí, que agregar. claro. Yo ya lo vi que él entró. Entonces, ahorita que terminamos el punto, y claro que sí, le doy el paso al hermanito, por supuesto. Ahora sí, apágueme su micrófono porque soy eco. Estoy escuchando eco yo aquí también.
Este, excelente, gracias hermano, gracias hermano Isaac. Ahora sí, hermanito Greg, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga grandemente, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Una preguntita, que estoy un poquito perdido del tema. Me hicieron una invitación y subí. El tema es Ya. solo creer para ser salvo. Según El tema Isaac. es la salvación, ¿la salvación es por solamente fe o por la fe más las obras? Ok, yo tengo una, Isaac, preguntita. ¿Tú solo por creer somos salvos? No te Su oigo. micrófono, su micrófono, hermano. Isaac, solo por creer somos Mire, salvos. ok, la escritura nos dice que por gracia sois salvos mediante la fe, Ok, con eso ya mediante somos creer. salvos. Ya con eso somos Mira, salvos. ok, el primer paso para la salvación, ¿sí? El primer paso para la salvación, ¿sí? Es la gracia de Dios. El segundo paso es creerle, ¿sí? Por fe. Y Y el tercero, luego hay otros puntos, ¿sí? Hay otros puntos que tienes que cuidar, las la obras. salvación. La Las salvación, la obras. salvación se cuida, se guarda, ok. Y hay puntos doctrinales donde nos dice la escritura que somos salvos para buenas obras. Pero primero hay que ser salvos y luego de ahí, después de ser salvos, debemos de dar buenos frutos, buenas obras, que es lo que sucedió en la cita del amigo, ¿sí? Frankie, que fue lo que leyó, de que estas personas que llegaron allá al cielo, a la presencia de Dios, ¿sí? A lo mejor le conocieron, creyeron, pero aparte de creerle, de conocerle, pues no tuvieron amor por la gente. Entonces, Ojo, allí, ojo lo que acaba de decir, hermano, porque ya lo repitió 2 veces. ¿Sí? no, sí, perfectamente, mi Hay amigo. que, Sí, claro hay que sí, que, lo tengo bien claro. hay que cuidar la salvación. Entonces no basta con solamente la fe, sino hay que trabajar en la fe y para mantener Ajá. para mantener esa salvación. Usted Ok. lo repitió 2 veces. Entonces, aquí usted mismo acaba de derrumbar su propio argumento, porque No, mi yo amigo, de ninguna conozco, manera. yo tengo 14 años debatiendo ya aquí en las redes sociales. A todos los hermanos con los que yo he debatido, dicen, una vez creyendo y ser salvo, salvo, siempre salvo. ¿Y Está bien usted? ¿Y equivocado usted? esa fe. Entonces, aquí hay un problema, porque he hablado con muchos también hermanos pentecostales. Entonces, habría que ver entonces quién es el que tiene entonces la verdad, porque usted nos dice ahorita que hay que creer y somos salvos, pero hay que Ok. trabajar, hay que mantener la salvación para no perderla. Bueno, ok, fíjate. Eso es lo que nosotros creemos, ¿eh? Nosotros creemos Este, que la salvación se puede perder y que tenemos que estar trabajando para no Yo perder estoy, esa salvación. ok, Isaac, ¿Ok? yo estoy de Isaac, una acuerdo. preguntita. Yo estoy de Isaac, una acuerdo. preguntita. ¿Nosotros seremos juzgados por Ajá. nuestra fe o por nuestras obras? ¿Perdón? ¿Seremos juzgados por nuestra fe o por nuestras obras? Mira, ya no es salvación entonces ahí. Ahora ya entra en un concepto de lo que hiciste tú estando aquí en la tierra. Sí. Ok, Entonces, pues sí. dice, dice la escritura, y el que se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Y el que se halló inscrito, pues ya entró al cielo. Pero el que no se halló inscrito, pues fue lanzado al lago de fuego. Sí. Entonces, hay algo que me gustaría aclarar aquí con el amigo Franklin, ¿sí? Es de que yo nunca dije que la salvación es eterna, ¿sí? O sea que la salvación, una vez que uno acepta a Cristo, ya no tengo que preocuparme, ¿sí? Ya, no importa lo que suceda con los demás, yo ya soy salvo. No, en ningún momento Entonces, dije eso. Y luego, entonces, mire, sí, esa no es sola fe, hermano. no, mi Es fe. amigo, Y esto es bíblico. Esto es sí, bíblico. pero Mire, no es la Hermano, sola ¿puedo fe. leer una cita bíblica? Claro que sí, hermanito. a Ahorita ver, Ok, vamos a leer lea su Apocalipsis cita. 20,
Apocalipsis 20, 12. Ah, Y vamos yo para vi a allá. los muertos grandes y pequeños. Ok, vamos para el 13. Ven, Apocalipsis 20, 13. El mar entró, los muertos que había en él, y la muerte que Hades entregaron. Los muertos que habían en ellos fueron juzgados, cada uno según sus obras. O sea, seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestra fe. Pero ahí está hablando de los muertos. La O Biblia sea, habla de los muertos, de la segunda muerte, sí, pero no habla allí, en esa área, sí, de los que ya han sido salvos. Sí. Claro, porque para poder, obviamente, Jesucristo, esos son los que ya están condenados. Obviamente, los de la segunda muerte, pues obviamente esos ya son. Pero fíjese, ahí mismo en el libro de entonces, Apocalipsis, fíjese cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando obviamente le revela al apóstol Juan, le dice claramente que hay que trabajar. Si quieres obtener la salvación, ¿sí? Si quieres obtener la vida eterna, hay que trabajar, como usted bien lo dice, y entonces ahí se descarta automáticamente la sola fe. Porque, por ejemplo, en el verso 7, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, o sea, hay que luchar y vencer. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol de la vida que se le negó a nuestros primeros padres porque ellos prefirieron el árbol de la ciencia del bien y del mal y rechazaron el árbol de la vida que es Cristo. Ahora, ahí mismo, Apocalipsis 2, pero verso 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y vuelve a repetir la palabra al vencedor. Y en cada una de las iglesias les vuelve a repetir al vencedor. ¿Sí? Y ahora, si pasamos, por ejemplo, al mismo Apocalipsis 3, en el verso 20, verso 21, dice, al vencedor, nuevamente al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, la Biblia no nos habla por ningún motivo, por ningún lado nos habla de que solamente crean y se acabó. Ya no hagan absolutamente nada porque ustedes ya tienen fe y ya son salvos automáticamente. El mismo Señor Jesucristo dice que debemos luchar, debemos perseverar y debemos vencer. Porque incluso antes de irse, el Señor les dijo a sus discípulos, se les hará justicia pronto, pero el que perseverare hasta el final, o sea, el que se mantenga en lucha constante hasta el final, ese se salvará. entonces, en ningún momento yo dije, sí, que la salvación no se pierde. Sí, yo digo mi teoría y según la Biblia, y puedo darte citas bíblicas, por ejemplo, Isaac, aquí dice, perdón, sí, Isaac, dígame. te puedo hacer una pregunta, mijo. ¿Cuál fue lo que tú leíste? ¿Acaso fue de Romanos 10, 9, el que les gusta a ustedes? La cita que yo leí, Ajá. Ajá. No era Hechos Romanos. 16:31. Oh, era Hechos 16, ok. Ajá, Porque Hechos es que 16:31. los pentecostales les gusta mucho esa cita de Romanos 10, 9 en adelante, donde dice que si confiesas con tu boca que el Señor que continúa ahí para adelante, ya eres salvo. No sé si tú ajá, también eres de los que les sí, gusta esa sí, cita. claro, por supuesto. O sea, Claro, perdón. Dios me lo bendiga. Gracias, Gregorio, Ahora, eres bienvenido. Gracias por estar aquí déjeme, con nosotros, hijo. Cuídate mucho. hermanito Tony Stark, hermanito Iron Man, hermanito Tony Stark, se presenta, hermanito, por favor, buenas tardes, y nos dice de qué denominación es o a qué pertenece. ¿Ya se bajó el hermanito? Uy, ya se bajó el hermanito que estaba. Sí, ya no está. No aguantó nada. Bueno, aquí Uy, No, seguimos. no fue que no haya aguantado nada. Bueno, Pudo haberse caído, pero sí, Ahorita voy a checar si posiblemente. se también no le cayó o están se dando la bajó. oportunidad, mi amigo. Si se bueno, cayó, Sí, si se no le cayó, están dando la ahorita oportunidad. lo vuelvo a bueno, traer. Sí, a ver, hermanos, vamos a dejar que hermano Tony se presente. Adelante, hermano. sí, bueno, hermanos en Cristo, soy yo,
yo nací católico, ¿sí? Ajá, Pero hace un año aproximadamente, este, me incliné más a la religión evangelista, claro, yo soy cristiano, ¿sí? Pero estoy un poquito confuso ahí en todo esto, porque se supone que cuando muere Jesús en la cruz, muere por nuestros pecados, ¿cierto? claro, Del presente, del pasado y del futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando Él hace el sacrificio, cuando Dios Padre manda a su Hijo para la salvación nuestra, lo hace no, Él mete a todo el mundo, ¿sí? Para que se salve. Todos tenemos ese derecho por ese regalo que Dios nos dio de encontrar la salvación. Y la pregunta es si se pierde o no. Obviamente, me imagino yo que sí se puede perder esa salvación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Todos, al momento que Jesús muere por nosotros, sabiendo Jesús que Él cargó con nuestros pecados y nos limpió de todo pecado, nosotros no podemos decir yo soy salvo porque esto, yo soy salvo porque lo otro, sino todos somos hijos, no todos somos hijos, bueno, todos somos creación de Dios, ¿cierto? Pero al momento de que nosotros creemos en Dios, Él nos da esa salvación directa, ¿sí? Con que solo creamos que Él es verdadero, que Él existe, que lo que hizo Él por nosotros. Y sí podemos perder esa salvación, claro que sí. ¿Cómo la podemos perder? Bueno, pues obviamente no cumpliendo con lo que él quisiéramos nosotros, ¿no? Como creyentes, como cristianos. ok. Y ahí mi hermano, ¿eso es fe o es actuar o es obrar? Ok, mire, a mi punto de vista, lo voy a decir Claro, porque tengo muy poco tiempo leyendo las escrituras. sin problema, hermano, sin problema. Mi entendimiento hacia eso, que por ejemplo, el regalo que Dios nos dio, ahorita vivimos en gracia. ¿Qué quiere decir en gracia? Ese regalo es para todos, es universal, ¿sí? Es para todo el mundo, hasta la persona que no tiene conciencia, que no sabe que Dios, porque obviamente no le han hablado de Jesús, Él ya es salvo. No es que lo digamos, obviamente nosotros como cristianos a veces creemos que el decirlo con nuestra boca, decir, yo, el Señor Jesucristo, así no es. O sea, ¿por qué no es así? Porque nosotros ya recibimos ese regalo. Obviamente hay que hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, yo creo que es por gracia, ¿sí? No es lo que haga uno en sí de, bueno, en mi parte yo sí lo hago porque a mí me nace ayudar a las personas, por ejemplo, no sé, pero eso es cuestión mía, personal. Pero yo creo que es por gracia, Ok. que todos La tenemos esa salvación. todos estamos llamados a la salvación. Ajá. Esa es la mejor, la mejor explicación. No es que todos tengamos esa salvación. Todos estamos llamados a la salvación, mas no todos somos salvos. ¿Sí? Pero, ¿Por sí. qué? Porque el Señor pone a lo largo de la Escritura, puede apagar su micrófono porque soy como aire, así como... No era el suyo, me imagino que... ok, era el hermanito Isaac. Ok, perfecto. Entonces, el Señor pone ciertos requerimientos, ¿sí? Para poder obtener esa salvación. En el Evangelio de San Juan 6, ¿sí? El Señor dice claramente una de las cosas por las cuales debemos ser salvos: comer su carne y beber su sangre, dice el Señor, ¿sí? Para poder ser salvos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces, esa sería una parte. La otra parte, ¿sí? Es pertenecer a la iglesia que el Señor fundó.
porque el Señor en Mateo 16, 18 edifica, construye, funda, crea, ¿sí? Una iglesia. Entonces, esa iglesia a la cual el Señor se edificó, ¿sí? Entonces, a esa iglesia tienes que permanecer porque Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a su iglesia, no a cualquier iglesia, a su iglesia, a los que habían de ser salvos. Por tanto, no toda persona que entre a cualquier lado y se diga que yo soy cristiano, creo en Cristo y punto, y se acabó, y yo también voy a ser salvo. No, porque el Señor dice claramente, al final muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos muchos demonios, en tu nombre hicimos infinidad de milagros. Sin embargo, el Señor les dice, apártense de mí, agentes de iniquidad. Os aseguro que no los conozco. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué entonces el Señor dice que no los conoce y por qué les llama agentes de iniquidad? Si están haciendo la voluntad de Dios, porque están predicando el evangelio, como usted dice, Porque a veces, hermano, como dijo el hermano. A veces, hermano, a eso, Déjeme terminar. Sí, ok. Déjeme terminar, ahorita le doy paso. Entonces, la pregunta sería esa. Entonces, ¿por qué el Señor dice, no los conocí, agentes de iniquidad, pero expulsaron demonios en el nombre de Cristo? O hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. ¿Por qué el Señor dice que no los conoció? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo, no estaban ni en su voluntad, ni estaban en su iglesia. Es como, y esto lo dice Mateo 7, dice el Señor, por sus frutos os conoceréis. Déjame, se lo voy a leer para que vea que no estoy malinterpretando. Sí, apague su micrófono, apague su micrófono. Ahorita leo esto. Ya tienes media hora, hablando. A ver, espérame, tú estás diciendo, diciendo que el hermano no lo está leyendo bien. Hermanito, dale la cita y que lo lea él, para que vea que no lo está cambiando. Dale la cita. Oye, se lo voy a leer. Mi hermano Gracias. Isaac, si estoy tardándome tiempo es porque suben hermanos y preguntan y obviamente hay que responderles. Entonces vamos así por pasos, ¿me entiende? Ahora, es que a nadie, tiene que estar usted consciente de que si sube alguien más hay que darle chance también a los que van llegando. No nomás vamos a hablar entre usted y yo. Pero ahora, no si usted quiere hablar, ahora, por eso, hermano, es que yo le estoy respondiendo a él. No estás dando chance de hablar. Ahorita va contigo, mijo. Espérate, es que él le hizo una pregunta y le va a contestar. Sí, ahorita dejé que me pregunte. Porque mira, el otro que está ahí es católico. Él nos puede esperar ahí, no hay problema. Si él quiere opinar algo, pues también se le da la palabra, pero él es católico, Julio es católico. Entonces, espérate, claro, mijo. Contéstele, entonces cuando yo digo que ¿por qué el Señor dice que no los conoce? Si estaban haciendo la voluntad de Dios es porque obviamente no estaban en su doctrina. No estaban en su iglesia, no estaban siguiendo el evangelio que el Señor había dejado. Mire, el evangelio de San Mateo capítulo 7 es bien claro. Empieza en el verso 14, en el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Y aquí uno dice, bueno, falsos profetas, o sea, los que dicen mentiras, ¿no? Entonces, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. Aquí, esta parte del texto, mucha gente dice, es que es borracho, es que es grosero, es que es adúltero. No está hablando de eso. Mire lo que dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ahorita ya va a decir cuáles son esos frutos, es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que actúa, el que obra, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo aquel que diga estas palabras mías y las ponga en práctica, ya ve cómo no nomás es la fe, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, por eso es que les dice el Señor, yo sé que ustedes hicieron milagros y yo sé que también ustedes expulsaron demonios y predicaron mucho por todo el mundo. Lamentablemente, no lo hicieron.
conforme a mi doctrina, conforme a lo que yo dije. ¿Hermanito? Sí, tienes razón. Es que lo que pasa es que, digo, a veces nos confundimos demasiado en muchos textos bíblicos, porque, por ejemplo, yo tengo, creo yo, estoy convencido, por ejemplo, en los mandamientos más pronunciados a la salvación es amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, ¿sí? Y al prójimo. Entre esos dos se hacen todos los otros 10. Y a veces decimos, Claro. "No, que los 10 mandamientos Mijo, mire, del yo ahorita Viejo Testamento". Un le voy a momento. le voy a leer uno, mijo, mire, lo que dice aquí, San Juan 13:34, para que lo apunte y no se le olvide. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben de amarse unos a otros, como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Exacto. Claro, eso está escrito, mijo, y nosotros lo creemos. Por eso, a eso Claro. me refiero. Y a veces nos equivocamos, por eso le digo, mire, por ejemplo, yo hablo en mi congregación, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy un poquito ahí, ¿cómo le diré? En duda, ¿sí? Yo tomé otras decisiones de hacerme cristiano por otro tipo de decisiones, ¿verdad? Pero le digo, sí, estoy un poquito ahí medio, ¿cómo ¿Te se hago dice? una pregunta, mijo? Entonces, hermanito, Sí, dígame. su conversión a la Sí. iglesia evangélica no fue por falta de fe. No fue por falta de fe. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo necesitaba estar más metido, escuchando la palabra del Señor, para yo pues voy a dar un poquito de mi relato, ¿verdad? de mi vida. Adelante, hermano. Estaba caído, pues en el alcohol, las drogas, pues lo más feo, ¿verdad? Y un día tomé la decisión yo siempre he sido católico, sin embargo, pues volvemos a lo mismo. A veces criticamos a todos los católicos en general, que todos son igual o que todos son esto, y en realidad no es así, ¿verdad? Eso ya depende de uno. Y yo tomé la decisión porque mi hermana es cristiana y ella también era católica, entonces ella me convirtió. En ese momento sí tuve un encuentro con el Espíritu. ¿Por qué lo digo así? Porque en ese momento que yo me sentía totalmente derrotado, acepté al Señor y mi vida cambió. Yo no digo que si una religión es igual, que es una mejor que la otra. No, en ningún momento la voy a decir, nunca lo voy a decir. Al contrario, ¿verdad? Yo veo de las dos partes. Yo me acerco más me gusta convivir más con la gente, leer las escrituras. Me gusta todo lo que hay en la evangélica, pero el detalle es que a veces hay ciertas cositas que, pues como yo soy católico, o sea, siempre ha sido, ahí hay ciertas cositas que digo yo, ay caray, me pongo a analizarlas yo, y como por ejemplo eso de la salvación y de los mandamientos, muchas las veces leemos lo que viene siendo el Viejo Testamento y creemos que desde ahí viene la salvación, ¿verdad? Y en realidad, Me permite cuando Jesús muere en la cruz, desde ahí empieza. Espérame, Julio, espérame, ahorita deja que hable, para que le contestemos, Julio, déjalo que hable. Ok, Continúa, mijo. dejamos el Viejo Testamento, y desde que Jesús, ¿verdad? Él no cambió nada del Testamento, solamente rectificó ciertas cosas, ¿sí? De cómo vivir la vida. Y yo me voy siempre, no me baso en los mandamientos viejos, porque le digo, hay dos principales, y sin esos, pues no teníamos nada. O sea, podemos vivir una vida totalmente cristiana, ¿verdad? Decir, pues en cuanto a vestimenta, de todo, pero si no tenemos lo primordial, que viene siendo amar a nuestro prójimo, porque a veces lo veo yo, por ejemplo aquí, ¿verdad? Empezamos a tomar
empezamos a pelear, a discutir, no, que esto, no, yo esto, y así no debe de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que no quiere el Señor, ¿sí? Entonces, obviamente, se habla del tema no queriendo decir, esto está bien, esto está mal, pero eso principalmente debemos de cuidar, ¿sí? La salvación se vivía en eso, o sea, amar a nuestro prójimo y a nuestro Dios, saber que Dios existe, saber que Jesús vino por nosotros, y así lo dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no hay más, no busquemos cosas que... Es muy bonito, los relatos antiguos de David, de Moisés, de todo, es muy bonito, precioso todo lo que dice. Sin embargo, eso no te va a dar la salvación. Nadie de ellos te lo va a dar, ¿sí? Entonces, Muy bien, muy bien. yo ese es mi punto de vista, ¿verdad? ¿Me Ok, permite? sí, perfecto. Adelante, hermanito Julio. Adelante. Sí, Tony, me gustaría compartir un poquito con vos, así entre todos acá, es un diálogo hermoso. Te digo, mira, la Escritura nos dice, Pablo, les escribo para que sepan cómo comportarse en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cristo tiene una iglesia, una sola, y esa iglesia tiene la verdad. Cuando tú dijiste que necesitabas involucrarte más en la escritura, en conocer la palabra y esas cosas, acuérdate que en todas las iglesias del mundo, el mismo día se leen los mismos versículos. Y el Padre hace la explicación de esos versículos y se lee el Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento. Entonces, esa iglesia está transmitiendo una sola verdad a todos los pueblos del mundo. Ahora bien, yo entiendo eso del involucrarse más. Si tú asistes todos los días a la misa, si asistes todos los días a la misa, en 3 años el sacerdote te habrá explicado toda la Biblia, porque cada día tiene un mensaje nuevo. Entonces, por supuesto que podemos leer la Biblia en una semana, 2 semanas, lo que sea, pero el tema es saboreando toda esa palabra para ir entendiendo. Y si nosotros entendemos que hay una iglesia que tiene la verdad, y como dijo el hermano, que el Señor, no cualquiera, el Señor agregaba a su iglesia a todo lo que deberían ser salvos, entonces ahí entendemos cuando dice, el que cree y se bautice será salvo. Porque en aquella primera etapa, cuando recién conocían a Cristo, habían que predicarle, y esas personas que creían, entonces se bautizaban. Y cuando uno se bautiza, es injertado en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahora, en otros lugares también predican lo de Cristo. El tema es discernir si tú estás en la iglesia correcta. Y para eso tiene que tener magisterio, tradición, palabra de Dios, historia y arqueología bíblica. Si yo te pregunto como católico que fuiste, ¿dónde están todos los restos de los apóstoles? Te contesto, todos los restos de los apóstoles están bajo la custodia de la Iglesia Católica. Mismo Pedro, sus restos están debajo del altar en el Vaticano. Si vemos las reliquias, todas están bajo la custodia de la Iglesia Católica. Todos los lugares santos de Jerusalén están bajo la custodia de la Iglesia Católica. Entonces deberías discernir eso para saber dónde hermano Musin, apague su micrófono, por favor, porque se oye mucho ruido. No, para poderle entender bien al hermanito Julio, y ahorita le damos y por chance. último le dije que todos los lugares santos de Jerusalén están bajo la custodia de la Iglesia Católica. Entonces es importante instruirse para ver en qué iglesia uno está profesando la fe. Gracias, hermano. Claro que sí, hermanito Julio, muchísimas gracias. Ahora sí, hermanito Musin, se nos puede presentar. ¿Quién es usted? ¿Es católico o no católico? Y si tiene alguna pregunta, por favor. Adelante, hermano. Buenas noches, aquí Mousin. Buenas noches, mi querido hermano, ¿cómo está? Pues estamos, que es lo bueno. Qué bueno, qué bueno. Bendito Dios que nos da la chance de poder estar un día más con nuestras familias. Dígame, hermano, ¿a qué podemos ayudarlo? No, pues venía pasando por aquí, me salió este directo, dije, déjame uno a ver qué cotorreo traen. No, estamos hablando sobre la palabra del Señor, estamos hablando de un tema, si la salvación se obtiene solamente por la pura fe o la fe más las obras también. Eso es lo que estábamos dialogando.
Yo creo que si Dios perdona todo, con la pura fe es suficiente. Estaría bien, porque como usted dice, si Dios perdona todo, estaría bien. Aquí el único punto es que cuando usted dice, si Dios perdona todo, entonces necesitamos ¿qué? Confesarnos, necesitamos obrar como arrepentimiento, ¿sí? Entonces ya no es solamente la fe, porque ya tenemos que hacer algo más, como por ejemplo cuando le preguntan al Señor Jesús en Lucas capítulo 18, ¿no? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, alcanzar la salvación. Y el Señor Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, pero no le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, sino que le dijo, no cometerás adulterio, o sea, no obres de una manera equivocada, como lo dijo el hermanito Tony Starr hace ratito. La ley se resume en 2 mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a actuar mal contra él. No lo vas a insultar, no lo vas a ofender, no lo vas a agredir, no vas a atentar contra su vida, no vas a quererle quitar a su esposa o a sus bienes. Entonces, ese es, porque ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, encierra todo. Si tú te amas a ti, obviamente no vas a querer dañar a alguien más porque a esa persona la amas como a ti mismo. Y si a ti no te gusta que te roben, pues tampoco tú vas a robar. Si a ti no te gusta que alguien se meta con tu esposa, entonces tampoco tú lo vas a hacer con la persona ajena. Entonces, a eso se refiere ese segundo mandamiento del Señor Jesús, y eso se le llama obrar, actuar. No solamente es por fe, sino también es obrar. Porque, por ejemplo, Y fíjese, hay una pregunta atrás Me de eso. parece algo sesgado. Hay una pregunta atrás de lo que dijo recién el hermano. Es claro, que la escritura dice que el hombre muere una sola vez y después va a un juicio. Ahora, si nosotros con solo el Señor nos salva, ciertamente que la salvación hay que abrazarla y hay que vivirla. Ahora, si estoy salvado, ¿por qué voy a ir a un juicio? Entonces, ciertamente ahí se van a cotejar las obras que hemos tenido. Pasarán por el fuego y se verá lo que nosotros hicimos. Bueno, ahí me parece algo sesgado, porque ya es una cuestión de venganza hacia uno mismo. Hermanito, Por no le ejemplo, preguntó si Entiende él que el era juicio, católico o era entiende que el juicio evangélico. de Dios es el juicio del amor, no es el juicio del castigo. Y por el juicio del amor vas a ser juzgado, no por el juicio del castigo. pero ya se está predisponiendo. O sea, dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pero hay gente que va con parejas swinger, intercambian parejas. Entonces, si a él sí le gusta que le hagan eso, él también lo puede hacer con alguien más, porque él ya está predispuesto no, a que sí le gusta. no, porque uno de los mandamientos, precisamente el primer mandamiento prevalece por sobre todo, incluso por el segundo mandamiento, y el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo dijo, en esto os conoceréis, que son mis discípulos, el que guardéis mis mandamientos, en eso los conoceréis. ¿Qué dice el Señor en Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante? Que la homosexualidad, los adulterios, las pasiones desenfrenadas, obviamente, son aborrecibles para Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo dice claramente que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando entran 2 o 3, 4 personas más en eso, ya no es una sola carne y no es un mandamiento de Dios. Y de hecho eso no es un mandamiento de Dios en los 10 mandamientos, por así decirlo. Es un mandamiento de la ley natural, porque para eso fuimos creados, para unirnos primeramente a Dios y después a una sola mujer. Entonces ahí es donde tenemos un problema, porque esas parejas obviamente están cometiendo un pecado de fornicación y adulterio, porque si un matrimonio está bien casado, pero tiene, ya sea la mujer o el hombre, tiene relaciones con otra que no es otro que no es su pareja, entonces cometen adulterio y están arrastrando a otros a cometer el mismo adulterio, y eso es pecado mortal. Entonces ahí no entra esa categoría, o ese ejemplo no entra ahí, porque obviamente es mientras te mantengas en la ley de Dios y en los preceptos del Señor. Si no te mantienes ahí, entonces aquí nomás hay 2 caminos, el camino de Dios y el camino del demonio. Si no te mantienes en el camino de Dios conforme a lo que Él dice, que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer y se acabó, pero si te mantienes teniendo relaciones por afuera y esto, y como dijo el apóstol Pablo,
yo os quisiera que todos se quedaran como yo, pero si no pueden aguantarse, pues entonces cásese. El que se casa obra bien, pero el que no se casa obra mucho mejor. Entonces, aquella persona que no se ha casado, pero que se mantiene célibe o que se mantiene casto, esos son los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Y ese es el mandamiento más grande que se puede cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adelante, hermanito. Entiendo. Bueno, entonces bajo ese concepto no hay que hacer el mal porque solamente hay que hacer el bien, no porque nos vayan a hacer el mal a nosotros. Porque usted dijo que supongamos que yo no puedo tener hijos y mucha gente dice, no te burles de él porque puedes tener un hijo igual. Entonces eso quiere decir que si yo no puedo tener hijos, estoy con la seguridad de que no voy a tener un hijo así y me daría derecho a burlarme. Lo correcto sería decir, no te burles de las personas porque está mal. En este caso también no hay que compartir parejas por el hecho de que, no porque al otro le guste o no, sino porque está mal. Así sería como... Porque es incorrecto, exactamente. Excelente, hermano, así es. Entonces, si me deja, hermanito Tony, responderle una cosita que usted dijo y después le voy a dar paso para que nos siga compartiendo. Usted dice, por ejemplo, Jesús no cambió nada, o sea, de lo que es la ley, solamente perfeccionó unas cuantas cosas. ¿Estoy en lo correcto? Hermanito Tony, ¿está? Eso es lo hermanito que... y ni le pregunté ¿Sí a dónde. Eso fue lo que sucedió, porque lo que sucedió es que no cambió nada de la ley. Hermanito Max, sube. Sí, ¿sí me escucha? Ok. Sí, claro que sí. No cambió nada de la ley. Ahorita si me permite, ahorita le voy a leer una cita bíblica. Claro. Para que vea que el Señor sí cambió la ley. No veo a Max. Sí la cambió. Yo no veo a Max. Y le mandé la invitación. Oiga, hermano, ver, aquí está. Se supone que en la Biblia, la palabra también dice que nadie puede cambiar nada de la Biblia. Ahorita lo voy a leer. No, ahorita lo voy a leer. Está en Hebreos. Si tiene su Biblia, está en Hebreos capítulo 7. Los hombres no Hebreos, pueden, pero Dios sí. Claro, exactamente. Eso es a lo que yo le iba a leer, porque sí, tiene usted razón, mi querido hermanito Julio. El ser humano, el hombre por sí mismo no puede cambiar absolutamente nada, ni una coma, ni un punto, nada de lo que está en la Escritura. Pero recordemos que Jesucristo no es un hombre común, Jesucristo es Dios verdadero. Entonces, Él hace un cambio, pero fíjese por qué motivo. Ok, déjeme ver. Pues desde el verso Hebreos capítulo 7. Desde el verso 10, desde el verso 11 lo vamos a leer. Mire, dice, pues bien, si la perfección, escuche bien, si la perfección estuviera en el poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley, o sea, la ley del antiguo pacto, dada al pueblo, hace una pregunta. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Aquí está haciendo una pregunta bien puntual por un motivo específico, ¿no? Si la perfección hubiera estado en el sacerdocio levítico, en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, entonces, ¿para qué la necesidad de que surgiera un nuevo sacerdocio a semejanza de Melquisedec y no que siguiera el sacerdocio de Aarón, ¿no? Fíjese lo que dice después, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, o sea, de Levítico se cambió al sacerdocio de Melquisedec, necesariamente la ley también debe cambiar. Ahí es donde el Señor cambió la ley. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo esa ley, sino ya estamos bajo la ley nueva. Hermanito, una corrección nada más. Ahí está hablando de la ley sacerdotal. O sea, en el Antiguo Testamento únicamente podían ser sacerdotes de los levitas, y era por descendencia de la sangre, o sea, por herencia. A través de nuestro Señor Jesucristo, ella por llamamiento celestial y después consagrado a través de la iglesia, por supuesto. Pero es cambiada esa ley. Ya no son sacerdotes por descendencia de carne, sino por llamamiento del cielo y descendencia espiritual.
Claro, por eso iba a leer ahorita, después de terminar esto, iba a leer Efesios 2:15, donde dice que el Señor cambia la ley, los mandamientos junto con sus preceptos, quitando la enemistad, que era obviamente la circuncisión, para pasar a ser nuevamente la nueva señal del pacto nuevo, que es el bautismo. Por eso quería irle leyendo esto, porque el Señor había cambiado este tipo de ley por un sacerdocio nuevo y obviamente una ley nueva, porque ya no estamos regidos ni por la circuncisión ni por los sacrificios de animales que el Señor cambia en Hebreos 10. Por Entonces su propia dice, sangre, ¿no? claro, exactamente, dice, ok, verso 18. De este modo queda abrogada o eliminada la ordenación precedente, como dijo ahorita el hermano Julio, la ordenación sacerdotal precedente, anterior, o sea, levita, ¿sí? Por razón de su ineficacia y su inutilidad. O sea, no era eficaz porque obviamente no llevaba a la salvación completa, ese sacerdocio. Entonces, por eso es que el Señor cambia, ¿sí? Cambia el sacerdocio y junto con él, obviamente, la ley. Vamos a ver en el libro de Efesios, ¿sí? Efesios 2:15. En Efesios 2:15 también se nos habla de un cambio. Efesios 2:15 dice, porque Él, hablando de Jesús, dice, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Esa enemistad se refiere a la circuncisión. Anulando, dice aquí, anulando o eliminando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Por eso es que ahora los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento ya no se mencionan las imágenes. Ya no se menciona Éxodo 24, no te harás imagen alguna. Por eso ya no se menciona el mandamiento de guardarás el día del sábado, porque ese día fue un cambio al día domingo. Se sigue guardando un día para el Señor, pero ya no es el día sábado, que a final de cuentas para el judío, sábado no es un día de la semana, sino una fiesta, es un Shabbat, ¿no? Que sería un día dedicado a Yahvé. Entonces, aquí nos dice, y reconciliar con Dios a ambos, o sea, tanto a gentiles como a israelitas, ¿sí? En un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. ¿Por qué enemistad? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento solamente podían ser parte del pueblo de Dios aquellos que eran circuncidados, israelitas originarios, o sus esclavos que habían sido comprados, o sus sirvientes, podían ser circuncidados y pertenecer a ese pacto. Solamente el pueblo de Israel. Ahora con el bautismo cambia el Señor esa parte y ahora quiere que todos los pueblos sean parte de ese pueblo nuevo de Dios. Por eso el bautismo, ahora cualquiera que quiera ser parte del pueblo de Dios, se le predica el evangelio, si lo acepta, se hace bautizar y entonces ya es miembro del cuerpo de Cristo. Así es. Pero sí hay un cambio, hermano, sí hay un cambio de ley. Sí hay un cambio de ley, obviamente hay un cambio de ley, pero no modifica, bueno, al feo yo lo veo no modificando absolutamente nada, o sea, nada más hacen unos cambios ahí sin modificar. Por ejemplo, sigue existiendo no matarás, todo eso sigue existiendo. Pero hay una perfección, Cambió, porque mijo, recordemos sí, que hacia el nuevo, pero cambió hacia el muchas nuevo cosas. pacto. Pero cambió Claro, muchas porque- cosas y te podemos decir de una por una, cambió muchas cosas, porque No. antes de que Jesucristo viniera no existía, no le daban el Espíritu Santo, no se bautizaba la gente como se bautiza ahora, en aquel tiempo era la circuncisión, ahí cambiaron muchas cosas. ¿no? Sí, no, claro, obvio, claro que Entonces sí. no Por digas ejemplo, que no en el- cambió, claro que sí cambió. No, sí, me refiero yo que no se anuló nada, o sea, no se quitó nada del Viejo Testamento, sí, a eso me refiero. Luego los mandamientos siguen estando intactos,
Sin embargo, No está, obviamente, no está el mandamiento de imágenes, de no te no, harás no, imagen alguna, no te harás, no está ese mandamiento, el mandamiento de no cometerás adulterio, o ¿qué es más lo bien que no matar, pasa? ¿Qué no es lo que matarás. pasa? ¿Qué es lo que pasa en las imágenes? Cuando en aquel tiempo, por eso le digo, todo lo que todo lo de hoy o las peleas de hoy es en base a, por ejemplo, a las imágenes. Estamos hablando del Viejo Testamento. Eso ya eso está atrás, eso ya no tiene nada que ver con lo de hoy, ¿sí? Porque desde Yo creo que que, lo yo creo regimos, que ahorita que yo creo que ahorita que lo escuchen en su congregación, mi hermano, lo van a expulsar. sí, no, no, ¿Por qué? no, no, no. Porque no hay ni un solo evangélico, bueno, salvo los reformados, ¿no? Que ellos Ajá, también, sí, sí, no, claro, claro. luteranos y todos ellos que también tienen imágenes. Pero yo creo que todos los evangélicos que lo están escuchando, No, lo van a linchar, hermano. no, ¿sabe qué? Lo que pasa es el entendimiento, ¿sí? Cuando volvemos a lo mismo, si nos regimos al Viejo Testamento, ¿sí? Nos quedamos en el pasado. Entonces, Exacto. recordemos que Jesucristo desde hoy, o sea, desde que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Como que le estaba diciendo yo de la sangre, sí, antes se hacían sacrificios de un animal, sí, es verdad, pero desde que Jesús murió por nosotros, la sangre de él es el cambio que se hizo ahí, ¿sí? Pero le digo, no se quitó nada, sigue siendo lo mismo, pero obviamente ya el cuerpo de Cristo, que viene siendo la sangre, ya no es, o sea, por eso lo digo de las imágenes, ¿sí me entiendes? O sea, ya olvidemos esos, el pasado ya se quedó atrás. ¿Por qué? Porque ya, por eso le digo, no sé, yo digo que no se cambió nada, no, claro que nada más se modificaron ciertas cosas, por ejemplo. Hubo un cambio tremendo. El más Bueno, grande el más grande que ha existido. Lo digo por esta razón. ¿Se acuerda cuando Magdalena, sí, cuando iba a ser apedreada, verdad? Esa es la prueba más contundente de lo que estamos hablando. Claro. Cuando iba a ser apedreada, sí es verdad lo que decía la ley. O sea, usted puede hacer eso. Usted, por ejemplo, ahorita, si yo digo, yo soy cristiano, yo soy esto, yo lo puedo hacer. Obvio, no somos salvos, ¿cómo se dice? Solamente, todos somos pecadores, ¿sí? Claro. Todos somos pecadores. Y así le dice la palabra, todos, solamente Dios, Jesús no lo fue, pero todos somos pecadores. Entonces, ¿qué pasó ahí con Magdalena? Sí, podíamos hacer eso, podíamos apedrear, o la gente podía apedrearla, porque lo decía la ley. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Dijo Dios, puedes hacerlo. Jesús dijo, puedes hacerlo, hazlo, estás en tu derecho. Eso dice la ley. Hermanito, Si estás libre de pecado, pues arroja tu primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? corrección. Nadie lo hizo, ¿cierto? Hermanito. Porque todos somos pecadores. Entonces no se cambió nada. La ley sigue. Jesús no dijo, ok, no hagan eso. No, dijo adelante. Hermano, háganlo. una corrección, permíteme, Sí. por favor. A ver, sí. La mujer adúltera no es María Magdalena. No, A no. María Magdalena se le expulsaron 7 demonios. Esa Claro. mujer adúltera no tiene nombre. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene nombre? Es para cualquier persona. Exacto. Sí, ¿Entendés? cualquier persona. Bueno, pero no es tampoco la mujer que le echó perfume en los pies y le secó con su cabello. María Magdalena es otra persona. Si tú ves las sinagogas de Magdala que hay hoy, sinagogas tienen símbolos cristianos. Entonces María Magdalena fue una persona que estaba con 7 demonios, Cristo la expulsó y después ella se hizo su servidora y seguidora. Eso no lo había captado. Así es. El mayor cambio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanito, le voy a preguntar, ¿qué era lo que hacía, qué era lo que se comía en la Pascua? Hermanito Tony Starr. ¿Qué era lo que se comía en la Pascua? Ajá. ¿Qué era lo que se comía? Creo que comían, ¿cómo se llamaba El cordero, hermano. El cordero. El cordero. Con panes Ok. ácimos, con Con cordero, panes con ácimos. panes ácimos y verduras amargas. Hierbas amargas, exactamente, con esa era como una pasta, ¿no? De jagofén. El pan ácimo que es sin levadura, verduras amargas que simbolizan la esclavitud. Exactamente. Y Pues, obviamente en ese entonces, tiempo también lo que dijo, lo que reitera Jesús, que no hay un versículo de la Biblia que dice que no
no lo que entra a tu cuerpo es lo que te hace mal, sino lo que sale de tu boca. Eso lo explica a las cosas que hacían en ese tiempo, en el Viejo Testamento. Exactamente, pero por eso dice la Escritura que nadie te critique por lo que comes o por lo que bebes o por días de luna o por sabbat o días de sábado. Así es, correcto. Vos mira que Cristo, Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Sin embargo, Él dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y entre otras cosas, a Cristo lo crucificaban porque hacía obras de caridad y obras espirituales el sábado. Así es, porque lo acusaban de no guardar el día sábado, como ellos estaban acostumbrados a guardarlo. Cómo, cómo se le va dando entendimiento a todo y dice uno, por esto. Claro, y ya le exactamente, estamos entendiendo el por qué, ¿verdad? Y ahora ese cambio que yo le había mencionado de la cena que se hacía, la cena pascual, donde se comía el cordero completo, ¿sí? Eso el mismo Señor lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10. Ahí lo va a decir muy claro y va a ver ahí entonces a quién hay que comerse, porque dice Hebreos capítulo 10, le voy a leer capítulo 10, versos desde el 1. Dice, no teniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, o sea, todo el Antiguo Testamento, lo que sucedió, las prácticas, todo eso era una sombra que ahora se hace en realidad de nosotros en Cristo Jesús, sino la realidad y no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia de pecados los que ofrecen este culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de sus pecados. O sea, un sacrificio de animales no les perdonaba los pecados, sino tenían que volverlo a repetir año tras año, ¿sí? Pero dice, pues, verso 4, pues es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre sus pecados. Pero fíjese lo que dice el 5. Por eso, al entrar en este mundo, dice, habla de Cristo, al entrar en este mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, habla con el Padre, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo pues está de mí escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado, no los quisiste ni te agradaron. Cosas que eran todas ofrecidas conforme a la ley, porque eso lo había mandado Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Sí. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Elimina lo primero para establecer esto segundo. ¿Cuál? El sacrificio ahora de su cuerpo y de su sangre. Ya se eliminaron los sacrificios de animales, de toros, chivos, vacas, palomas, etc. Ahora existe solamente un único sacrificio, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. O sea, somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Merced a la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que hay un cambio en el sacrificio. O sea, no quitó el sacrificio. El sacrificio se seguirá haciendo día tras día, pero ya cambió. Ya no es con sangre de animales, sino que ahora es un sacrificio con el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque la ofrenda de pan y vino. Correcto, porque el verso 15 nos da un ejemplo, o más bien nos da un testigo que no se le puede contradecir, porque dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de esto, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Ahora, para ir terminando, para no leerlo todo, usted lo puede leer en su casa detenidamente. En el verso 26, ¿sí? Dice algo bien grave, del 26 en adelante. Dice, porque si voluntariamente pecamos,
después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. O sea, después de que conocimos que el único sacrificio ahora es el de cuerpo y sangre de Cristo en el pan y en el vino, según Lucas 22:19, entonces dice, ya no quedará ningún sacrificio que pueda salvarnos y perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Sí, ahí se pierde, ¿no, hermano? Es cuando se pierde la salvación. Porque claro, ya no esa es una de las cosas. Cuando ¿verdad? tú haces, claro, cuando tú haces lo incorrecto, cuando tú rechazas el sacrificio de Cristo en el pan y el vino, entonces voluntariamente lo rechazas después de que ya lo conoces, que ya conoces que ese sacrificio lo dejó Cristo para la salvación del mundo, pero si lo rechazas, dice, ya no hay sacrificio que pueda salvar tus pecados. Ya no existe porque tú te cerraste a creer que ese sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo te podía salvar. Entonces dice, sino que queda la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. O sea, aparte de todo, te vuelves un rebelde por rechazar a Cristo. Si alguno, y escucha ese ejemplo que pone Jesús, si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión alguna por la declaración de 2 o 3 testigos. Ojo aquí, y quiero que pongas atención a esto, de 2 o 3 testigos, ¿sí? Dice, ¿cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, o sea, su cuerpo, que tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó? Lucas capítulo 22, verso 19. Esta es la nueva alianza en mi sangre. Y después, y ultrajó al Espíritu de la gracia. 3 personas, verso 15. Por eso dice en el verso 15, el Espíritu Santo nos da testimonio, también es un testigo de ello. Entonces hay 3 testigos ya, ¿sí? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Y termina el verso 31 diciendo, es terrible caer en las manos del Dios vivo. ¿Ves? Ahora hay 2 cositas para agregar ahí. Adelante, hermanito Julio. Sí, Tony, hay 2 cositas para agregar ahí. Porque a veces muchos dicen que la Eucaristía es algo simbólico. En Juan 6:45 dice, todos serán enseñados por Dios. Dios es el que va a enseñar, hacemos silencio. En el 6:47 dice, para que crean. O sea que es algo que hay que creer, no es algo que podemos discernir por el tacto de la especie o el gusto de la especie. Es algo que hay que creer. ¿Qué es lo que hay que creer? En el 6:51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Y más adelante dice, y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Pero no es que estás probando la carne así literalmente para sentir el sabor, sino que es algo que tenés que creer. Y por último dice la Escritura, el que comulga sin discernir el cuerpo de Cristo, comulga para su propia condenación. Por eso, cuando tú recibes la verdad, ya te transformas en un buen cristiano, un verdadero cristiano, obedeces y recibes la Eucaristía, te confiesa y entonces sí, ahí sos parte de esa iglesia que te salva. ¿Me dejas leerle algo al muchacho? Bueno, adelante. Antes ya me tengo que ir. Mira, mijo, Sí. Leandro, Bueno, mira, ya me tengo que ir. Ay, disculpen, mijo, nomás te queda voy a claro, leer algo, te voy a dejar leer en algo bien claro esto también, rapidito. que a lo Mira, mejor es que se de van lo que estaban... muchos cristianos, como dicen, me van a linchar, ¿verdad? Pero No eso te tenemos preocupes. que tenerlo en consideración, porque sí es una falta grave el no tomar la Eucaristía. ¿Por qué lo digo así? Porque dice Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Lo dice literal que lo hagan. Entonces, no podemos decir, es que esto simboliza esto. No, literalmente le dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Sale? ¿Y sabe qué significa esa palabra de... ¿Sabe, hermanito, qué significa esa palabra de memorial? Porque el Señor utiliza la palabra memorial. ¿Sí? Obviamente ya se pone más adelante como en memoria de mí, pero la palabra correcta es memorial, que significa sacrificio. Entonces lo que el Señor está diciendo ahí, hagan esto
o participen de mi sacrificio, ¿sí? Por eso nosotros aquí en la Iglesia Católica decimos que cada domingo en la Santa Misa renovamos el sacrificio de Cristo, porque así lo mandó el Señor. Hagan esto en memorial mío, ¿sí? Participen de mi sacrificio, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, ¿sí? Pues cada vez que comáis de este pan y bebéis esta copa, estaréis anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea que sigues anunciando esa muerte en cada misa se renueva. Recordando, ¿no? su Recordando. resurrección. Y Hermano, proclamando si su hubiera resurrección. muchos así como usted, ¿verdad? O como las personas que están aquí, olvídese, o sea, nadie se alejaría de la Iglesia Católica. Lamentablemente eso sucede. ¿Por qué? Porque a veces vamos a la iglesia, el cura nos da nuestro sermón, salimos y salimos igual. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Pero le digo, si hubiera mucho más personas, a mí me encanta leer, le encanta leer la Biblia, darle entendimiento, porque soy nuevo, soy un bebé en esto, ¿sí? Pero me encanta, entonces a mí me acerca más a Dios, así como estamos ahorita conviviendo. Si hubiera en la Hay iglesia tres cosas católica importantes, este tipo de hermano, antes de que convivencia, hay tres cosas ya, importantes dentro fenomenal. del templo. Primero, el sagrario, porque ahí está nuestro Señor sacramentado. El altar, que representa a Cristo, que todo es santificado por Él. Y el sacerdote, porque intercede por nosotros y representa al mismo Cristo, porque la ofrenda es para Dios. Sí, Hermanito, con todo mi amor y todo mi cariño, yo te pido una disculpa a nombre de todos aquellos que no pudieron o que no te dieron esa dirección correcta y por el cual tú decidiste salirte. Pero hay muchos hermanos, no solamente yo, hay muchos hermanos que estamos dispuestos, si tú quieres, claro, estamos dispuestos a llevarte por esa dirección. Tú tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros, aquí está el hermano Julio también, aquí están otros hermanos que también te pueden guiar y te pueden llevar por el mejor camino. Yo estoy en la mayor disponibilidad. Si tú quieres, hermanito, pues contáctate conmigo, mándame un mensajito, nos ponemos de acuerdo, volvemos a subir otro live y te explicamos las dudas que tú tengas acerca de cualquier tema, el purgatorio, el bautismo de los bebés, la confesión de los pecados, el sacerdocio, el papa, cualquier tema, mi querido hermano, nosotros podemos despejar todas tus dudas, así como lo hicimos ahorita, con palabra de Dios, paso por paso. Tienes dudas, te sale una duda, te respondemos las preguntas, pero me gustaría hacerte ese ofrecimiento, hermano. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ahí nos seguimos escuchando. ¿Sale? Claro que sí, mi querido hermano. Un abrazo. Muy feliz noche, Solamente hermanito. Dios te síguenos bendiga. para que donde estemos, allí llegues. Síguenos. Ok, claro que sí. Sale, vale. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, hermanito. Hasta luego, hermano. Julia, ¿sabes lo que significa tu nombre para las cosas de Dios? Creo que lo vi por ahí, pero ya se me olvidó. El nombre Julia o Julio, que yo también me llamo, para lo que es de Dios significa el de las causas difíciles. Para ti, Julia, las cosas nunca van a ser fáciles. Yo lo sé. Bueno, así le pasa a los que siguen a Cristo y sirven a Cristo, ¿viste? Si ves cómo vivieron y murieron los profetas, los apóstoles, los mártires, el mismo Cristo, es una vida muy difícil para los que deciden hacer la voluntad del Señor. Bueno, querido hermano, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, mi querido hermanito Julio, mire, fue una bendición porque el hermano llegó con una pregunta, era católico, se hizo evangélico y según lo que acabamos de ver, mi querido hermano, posiblemente tenemos un nuevo regreso a la Iglesia Católica. Y esto, pues, gracias también a usted. No le quise decir porque es muy apretarlo mucho, pero la próxima vez que se integre a tu espacio, recomiéndale que busque un sacerdote de la misericordia. Viste que el Papa envía todos los años sacerdotes de la misericordia, porque hay pecados que están reservados únicamente para el perdón a través del Papa. Y ese pecado que él tiene es el pecado de apostasía, que es renegar de la fe. Entonces, dale ese consejo, o que hable con un sacerdote y que le pregunte a ver cómo tiene que hacer. Bueno, hermanito, un abrazo. Julia, un abrazo, un beso enorme para ti, que tengan un buen descanso, cuídense.
Dios me lo bendiga, hermanito Julio. Gracias. Feliz descanso. Un abrazo fuerte.